Bien, amigos, tengo el altísimo honor de presentar al doctor Alberto Borea Odría. Alberto, muchas gracias, buenas noches. No, al contrario, Ricardo, felicitaciones por el programa y por estar desde Arequipa para todo el país. Muchísimas gracias, Alberto. Yo quiero decir rápidamente que, bueno, tú fuiste prácticamente el pionero en este tipo de programas que enviaban señales desde Lima, ciudad capital, a todo el Perú a través de Perú TV, ¿no es cierto? Así También es, efectivamente, ¿no? Programa. Pero me alegro mucho que lo que fue como una semilla, hoy día esté pues como un árbol frondoso con tu conducción. Muchísimas gracias, muy honrados, y además tengo que decir que cuando empecé a hacer televisión hace algunos años, tú fuiste una de las primeras personas en San a las Juan que del entrevisté Lurigancho. también en San Juan del Lurigancho. Así es, exactamente. De manera que muy contento de Muchas tenerte gracias, acá en el programa, Alberto Borea, muy complacidos, y yo creo que el país entero también. Muy bien, lo primero que quiero preguntarte es, ¿por qué Alberto Borea se incorpora a formar parte del equipo del expresidente Alejandro Toledo? Bueno, mira, en primer lugar porque llegué a la conclusión que en el Perú hay que reforzar los esfuerzos que hacen partidos políticos que han tenido una mejor fortuna por distintas razones y no necesariamente insistir con formaciones que van a tomar demasiado tiempo en madurar y que eventualmente existiendo algunos partidos que representan o que están dentro del sector en el que uno participa, digamos, pueden expresar más o menos lo mismo que uno quiere y eventualmente sumarse a una corriente grande pretendiendo de esa manera contribuir más que en todo caso hacer una tarea personal en el proceso político del país. Alejandro Toledo hizo un gran primer gobierno y yo creo que puso las bases de lo que es el desarrollo con institucionalidad y con respeto por la persona, y en ese sentido el Perú hoy día lo está premiando con su respaldo y creo que con la serenidad con que ha venido conduciéndose y con el aplomo que por cierto tiene mucho que ver con sus primeros 5 años como presidente y con estos 5 años como expresidente, donde se ha codeado con dirigentes de todo el mundo. Podemos estar seguros en el país que vamos a tener incluso una mejor conducción que la que tuvimos entre 2001 y el 2006. Además, pienso que ha habido una similitud, digamos, yo diría en convicciones de Alberto Borea con lo que ha sido, digamos, la trayectoria política de Alejandro Toledo y su partido desde el momento en que lideró, encabezó una lucha tenaz y contra la dictadura. Sí, mira, en fin. si queremos hacer un símil, digamos, a nosotros nos tocó hacer la tarea de Moisés con el Foro Democrático cuando combatimos a Fujimori y a la dictadura desde 1992, del mismo momento del golpe, y lo llevamos hasta el momento del referéndum y a las primarias que nosotros auspiciamos para el año 2000, en 1999. Y a Alejandro le tocó dar la puntada final, es decir, como Aarón, que entra ya a la tierra prometida, por cierto, como consecuencia de una lucha muy valiosa que tuvo que liderar, porque naturalmente era muy complicado enfrentar a las armas de la dictadura, ¿no? Y en la que hubieron en el camino muchos muertos y heridos, ¿no? Así es. Alberto Andrade, sí. El mismo Castañeda Locio, que en su momento se sumó al grupo. Por supuesto, nosotros en el año... Estaba Ángel Delgado, ¿no sé? Claro, por cierto, que ahora es candidato con el número 21, y yo realmente a los amigos de Lima que nos están escuchando, yo les sugiero votar por Ángel Delgado, que fue el personero legal del referéndum, una de las personas más importantes en esa batalla que duró años, porque lo interesante de esta lucha fue la tenacidad, la perseverancia, la constancia, porque nosotros estamos muchas veces acostumbrados a las primeras piedras, estamos acostumbrados a inaugurar la construcción pero no a terminarla. El Foro Democrático comenzó la construcción, combatió a Fujimori, Fujimori nunca se imaginó que iba a tener un sector creciente de la sociedad civil que iba a estar al lado de él y que no se iba a rendir. Cuando nosotros comenzamos la tarea, las encuestas decían que teníamos el 14% y cuando terminamos teníamos el 76%. Claro que fue un trabajo de 6, 7 años, pero así se hacen las cosas, con constancia, con perseverancia. Y en eso Ángel Delgado fue un puntal, y yo creo que hoy día el Perú puede, reconociendo el trabajo del Foro Democrático, premiarlo a través del voto por Ángel Delgado. Bueno, muy generosa y cívica tu solicitud de un voto por Ángel Delgado. Había cuenta de que él forma parte de la lista de Alejandro Toledo, es el número 21 de la lista de Perú Posible. Ángel Delgado, que va de número 21. 21, en la lista de Perú Posible, sí. Bueno, ahora, Alberto Borea
es el asesor, según los medios de comunicación, en aspectos legales del presidente Toledo. ¿Por qué ha asumido esa función? Lo esperaba, seguro, gran parte de la ciudadanía nuevamente en el Parlamento Nacional, que aparentemente pues estaría como pez en el agua allí. ¿Por qué este nuevo papel? Muchas gracias, Ricardo, por esos conceptos. En realidad, bueno, yo soy abogado de vocación y abogado de profesión. Yo tengo una doble vocación, que es la política y el derecho. En realidad la política es la justicia en lo general y el derecho es la justicia en lo concreto. O sea, en ambos casos tienes una conexión con la justicia. Yo fui abogado de Alejandro Toledo porque a mí me molestan mucho los cargamontones. Yo nunca estoy de acuerdo con los cargamontones, me parece que acusar a la gente sin fundamentos es una villanía, y en ese sentido cuando a Alejandro lo acusó el gobierno aprista por necedades como que había comprado 17 kilos de mero para la casa presidencial y que por qué no compró tallarines en vez de comprar mero, o por qué se compró una prestobarba cuando estaba en Tumbes, te estoy hablando, no te estoy hablando figuradamente, eso está dentro de las acusaciones, ¿eh? O sea que porque había comprado una prestobarba, porque había comprado un par de pilas para una linterna, en fin, cuando tú ves eso, o por qué la señora Elian gastaba en peluquería, digamos, frente a los compromisos, realmente tú dices, el Perú no se puede realmente rebajar estas cosas y en consecuencia hay que salir al frente de estas bellaquerías, ¿no es verdad? Entonces, naturalmente que no tuve ningún problema en defenderlo al presidente Toledo y naturalmente, en tanto que he decidido no participar en el proceso electoral, porque yo voy a volver al Parlamento, Dios mediante, y el pueblo lo quiere también, en la medida en que haya Senado de la República. Tu padre fue uno de los grandes senadores que tuvo el país, y creo que el Perú no se merece estar sin Senado, y espero que podamos reformar verdaderamente las normas y acabar con esta majadería que Fujimori, creó con esta suerte de Congreso unicameral diminuto que tiene el país. Bueno, te has adelantado a uno de los puntos que había puesto yo en la agenda cuando mencionas el tema de la bicameralidad, porque una de las cosas que había reservado conversar contigo en esta oportunidad era sobre la reforma del sistema político electoral del país. Vital. Como dijo el señor Porter en el CADE, en el Cusco, de poco o nada nos sirve tener crecimiento económico si no tenemos una clase política de buen nivel, si no tenemos una buena educación. Y para eso hay que hacer una reforma político-electoral en el país que contemplaría básicamente los siguientes puntos, ¿no? Y aquí vienen las preguntas. Bicameralidad, eliminación o no del voto preferencial, implementación del voto facultativo, ley antitransfugismo y reglamentación de la ley de financiamiento de los partidos políticos que evitaría que dinero mal habido, por ejemplo el narcotráfico, ingrese a los partidos políticos y además les daría independencia económica, que lamentablemente vetó a Alan García al inicio de su gobierno, porque el gobierno de Toledo dio la ley, le correspondía al de García reglamentarla. Es que García se ha comportado normalmente demagógicamente para empezar con el quinto punto. Si tú hubieras tenido un financiamiento público, que tampoco estábamos hablando de cifras superlativas, estábamos hablando de 7 millones de soles, que son un poco más de 2 millones de dólares, para la tarea de conformar partidos en el Perú y darle institucionalidad, es cero. Si tú quieres tener un sistema institucional, tú puedes tener, es como cuando tú te vas a comprar un carro. Tú puedes comprarte un carro y te vas a comprar un Mercedes-Benz o un Volvo, y entonces, claro, te va a costar 40 o 50 mil dólares. Tú también puedes comprar un carro que valga 3 mil dólares, te compras un Tico. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el Perú? En el Perú tenemos un tico parlamentario, tenemos un tico institucional y no queremos comprarnos nunca un carro de calidad, un carro que efectivamente en el que haya que invertir, porque en el sistema político todos los partidos, todos los países serios invierten y efectivamente tratan de jalar hacia su sector de fortalecer instituciones, jalando a personas de buen nivel que efectivamente puedan realizar un trabajo. Entonces, por partes, la pregunta. Primero, bicameralidad de todas maneras. Yo creo que es una demagogia inaceptable lo que impulsó Fujimori y sujeta a argumentos verdaderamente deleznables como el tema de que cueste un poco más, por supuesto que cueste un poco más. Cuando uno quiere hacerle una fiesta a su hija de 15 años, ¿no es verdad? Sea pobre o sea rico, sabe que si busca un conjunto en vivo cuesta más que hacerlo con cinta.
juntas o con compact disc, pero al final de cuentas la alegría que va a llevar su niña va a ser mayor, entonces uno se esfuerza para que eso suceda. Lo mismo tiene que pasar en el país, es decir, hay que esforzarse por tener un sistema político que represente mejor a la nación. El Senado, tal como fue llevado a cabo como consecuencia de la Constitución de 1979 y especialmente de sus normas transitorias, que de casualidad, hay que decirlo, terminaron siendo afortunadas, es que tenías una visión local, que era la que daban los diputados, donde están los muchachos que recién entran a la vía política, con empuje, con brío, con muchas ganas de discutir, y tenías al Senado, que era una visión general, una visión nacional, una visión de conjunto, donde importan las obras no tanto en cuanto me van a dar votos para salir reelegido, sino en cuanto qué es lo que significa para la República. Y en ese sentido, la elección del Senado en Distrito Nacional Único era verdaderamente importante para el país. Yo creo que hay que volver al Senado, sin duda. O en su defecto, discúlpame, podrían ser eventualmente, no sé qué piensas, por macroregiones. Podría ser, pero yo creo que la mejor mirada que hay que darle al país es la mirada del Distrito Nacional Único, porque permite que los verdaderos cuadros nacionales de alcance nacional entren. En cambio, los regionales y los departamentales entran a la Cámara de Diputados como debe de ser y empiezan ahí su carrera. Todos los países que se respetan, todos institucionalmente tienen Senado. Más grandes, más chicos. Uruguay es un país muy pequeño, pero tiene un Senado muy sólido. Y el Senado de 1990 fue uno de los mejores senados, todo el mundo lo dice, en historia política del Perú, con Luis Alberto Sánchez, con Juan Inchausti, con Andrés Cardo Franco, con Felipe Osterling, con Armando Villanueva, en fin, con unos cuadros impresionantes. Y creo que hay que volver hacia eso. Ahora, segunda cosa, hay que acabar con el voto preferencial. El voto preferencial verdaderamente fue una invención de la dictadura de Velasco para ponerle piedras a los partidos políticos y generar que al interior de los partidos se generaran rivalidades, cosa que consiguió naturalmente, y quitarle a los partidos la posibilidad de colocar cuadros que no solamente estén vinculados a qué capacidad de captar votos tienen, sino qué capacidad de contribuir en el Parlamento existe. Por ejemplo, si tú le dejas a los partidos la posibilidad de llevar cuadros, o sea, lista cerrada, tú que eres presidente de un partido vas a recomendar a tu Congreso que vote por un filósofo, por un agrarista, como estaba recomendando Reinaldo Trindade, por un economista, pero de repente tú tienes un supereconomista que no gana una elección, porque no tiene carisma, porque no tiene vocación, pero que si lo llevas al Senado como parte del partido, va a apoyar muchísimo en esa tarea. Me están haciendo señas, Alberto Borea, para ir a unos pequeños cortes comerciales. ¿Cómo no? Regresamos, estamos hablando de reforma política electoral con Alberto Borea.